¿Qué tal, jóvenes? Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿sí? La bienvenida a quienes se están uniendo. Bueno, vamos a conversar un poco de lo que hoy día nos concierne, ¿ya? Y es básicamente, pues, conversar y hablar de quién, profesor. Pues, lógicamente, de metabolismo celular, ¿cierto? Ya lo hemos tratado. Yo recuerdo que hemos conversado ya sobre el metabolismo celular. Ya lo hemos mencionado, hemos dialogado sobre este tema, ¿cierto? Hemos visto lo que es la respiración celular. Allí lo hemos visto, ¿no? Cuando ahora hablábamos de las mitocondrias y dónde ocurrían todos esos procesos, ¿no? Entonces, vamos a como que a recordar ello, ¿ya? Vamos a recordar ello y vamos a complementar algunas ideas. Y posterior a eso vamos a desarrollar algunas preguntas que les he preparado, ¿ya? De exámenes virtuales que se están dando ya en este año, ¿no? Exámenes virtuales de tipo admisión, ¿ya? Entonces vamos a revisar esas preguntas y vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Ok, vamos a trabajar sobre lo que es primero metabolismo celular, como bien les decía. Ese es el título que le corresponde, ¿ya? Y bueno, ustedes entenderán que es metabolismo celular, ¿cierto? Ya lo hemos conversado también varias veces, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo humano, existiendo procesos humanos, en el ser humano existiendo procesos muy importantes y que conformaban el metabolismo celular, o el metabolismo en sí, ¿no? Procesos muy conocidos como el proceso anabólico y el proceso catabólico, ¿verdad? Estamos, ¿cierto? Estamos, ¿verdad? Entonces, recordemos esos dos procesos, ¿ya? También lo vamos a ver mañana en la clase, pero vayamos recordando también, ¿cierto? Catabolismo y anabolismo, ¿verdad? Catabolismo y anabolismo, ¿cierto? Entonces, esos dos procesos eran importantes, ¿verdad? Porque englobaban a qué, pues, a lo que vendría a ser parte de dos formas de desarrollar algunos componentes. Porque, ¿cómo profesor me entiendo? Mira, si hablábamos de catabolismo, pues hablábamos de destrucción. Y si hablábamos de anabolismo, hablábamos de formación, ¿verdad? En nuestro organismo existen componentes que se van formando y se van destruyendo, se van eliminando o se van haciendo o tratando de llegar a lo mínimo para poder nosotros obtener la energía a partir de ello, ¿no? Porque si no, no obtendríamos la energía. Tal es el caso de, por ejemplo, ¿cuál es la fuente principal de energía del ser humano? Ya, del ser humano, vayamos más específico a la célula. ¿Cuál es la fuente principal de energía de la célula? Fuente principal de energía de una célula, ¿ven? ¿Cuál es la fuente principal de energía? Ya, de una célula. A ver, ¿alguien? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es, chicos? Tenemos un núcleo, ¿no? Ustedes recordarán que tenemos un núcleo, ¿cierto? Wow. A ver. Vamos a intentar conectarnos nuevamente. ¿Ya? A ver. Ya está. Estamos aquí, ¿no? Ya. Te estaba mencionando anabolismo y catabolismo, ¿verdad? Ya. Anabolismo y catabolismo, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, ¿eh? Anabolismo. Y lo que es el catabolismo. ¿Verdad? ¿Cierto? Ya. Eran dos procesos que corrían, pues, ¿no? Que eran parte del metabolismo, ¿verdad? La suma de estos dos componentes, pues, me da lo que es el metabolismo, ¿cierto? Lo que estamos tratando el día de hoy, ¿verdad? Ya. Pero, yo les decía, ¿cuál era la fuente principal de energía de una célula? La fuente principal de energía de una célula es la glucosa, ¿verdad? Esa es la fuente, ¿cierto? Pero la glucosa como glucosa no netamente, ¿verdad? Porque esta glucosa tiene que pasar a convertirse ¿en qué? ¿En qué, chicos? ¿En qué se convierte? En ATP.
Solo allí recién es utilizable por la glucosa, digerida por la célula como energía, ¿verdad? Como energía. Entonces, básicamente, tenemos que conversar de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que obtengamos ATP de un componente como la glucosa, ¿no? O cómo es posible que, pues, obtengamos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De un trozo de pan, ATP. ¿Qué, profesor? O sea, de un trozo de pan yo puedo obtener ese ATP. Claro. Imaginémonos que tienes un trozo de pan acá, pan francés, ¿ya? Este pan francés primero, va a estar constituido, ¿por qué? Por harina. ¿La harina de qué está constituido? De carbohidratos. Uno de los carbohidratos más abundantes en la harina, ¿cuál es? El almidón, ¿verdad? Y el almidón, pues, ¿de qué está constituido? De polisacárido. Es un polisacárido, pero constituido por muchas moléculas ¿de qué? De glucosa. Esa glucosa posteriormente tiene que ser convertida a ATP para que recién allí pueda ser utilizada ¿por quién? Por tus células, ¿cierto? O sea, todo lo que tú comes, todo lo que tú ingieres mediante la alimentación busca un fin. ¿Y cuál es el fin, profesor? Pues el fin es obtener lo que vendría a ser energía o ATP, en pocas palabras. ¿Ya? ATP, ¿sí? Muy bien, perfecto hasta allí, perfecto. Entonces, también cabe recalcar que la alimentación que tú tienes hoy día, no la vas a metabolizar hoy día, ¿cierto? Requiere de un tiempo, de un periodo, ¿verdad? Requiere de un proceso, ¿cierto? La digestión no se da de noche a la mañana, sino que se da por un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, a veces incluso se habla de que la alimentación que tú ingieres el día de hoy no la consumes hoy día, sino la estás consumiendo el día de mañana recién, o la estás absorbiendo el día de mañana recién, ¿ya? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿sí? Tengamos eso en cuenta. Ya. Dicho eso, ¿qué más te quería mencionar acá? Ya, eso es en cuanto a los carbohidratos, para generar lo que es el ATP o energía, ¿no? Entonces, si yo te quisiera mencionar ahora algo más, por ejemplo, me gustaría mencionarte lo que es proteínas, ¿no? Las proteínas también están constituidas en algunos componentes alimenticios, ¿verdad? Mencióneme un alimento que contenga proteína. Respuestas al chat privado, a ver. Un alimento que contenga proteínas. Alimentos que contengan proteínas. A ver, chicos. Quisiera alimentos que contengan proteínas. Ya. Ya, mencióneme alimentos que contengan proteínas. A ver. Claro, porque a veces solamente nos enfocamos en lo que es la glucosa y la generación a partir de ella, ATP, ¿no? Pero ustedes saben que no es la única fuente. Podemos convertir aminoácidos en glucosa o proteínas en glucosa, podemos convertir grasas en glucosa, ¿no? Entonces, no es la única forma, el único mecanismo por la cual nuestro organismo obtiene energía, ¿ya? Pero sí tiene que pasar a convertirse en lo que es un proceso, por ejemplo, parcial, conocido como glucosa, ¿no? Vamos a formar, por ejemplo, ¿no? Vamos a formar un componente similar a lo que nos podría ofrecer una glucosa para posteriormente convertirse en ATP, ¿ya? A eso quiero llegar. Ya, entonces, mencióneme ver alimentos que contengan, proteínas. Casi todos los alimentos contienen proteínas, ¿no? De alguna u otra forma contienen cantidades pequeñas, pero sí tienen proteínas, ¿no? Por ejemplo, la carne tiene mucha proteína, ya la carne roja, ¿no? De res. El chancho también. El chancho, aparte estoy hablando de carne, ¿no? Porque el chancho también tiene el tipo de carne o el cerdo, ¿no? Chancho o cerdo, lo pueden llamar igual, ¿ya? Dependiendo, creo que ya dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, la carne del cerdo tiene, aparte de lo que es la carne en sí, ¿ya? Tejido muscular, pues ellos también poseen un tejido adiposo. Y generalmente ese es más grueso, ¿no? Es más grueso ese tejido adiposo, ¿no? Que también puede servir, que también le sirve a ella o al cerdo como, por ejemplo, aislante térmico, ¿no? ¿Ya? O como generación de energía en algún momento que ésta no pueda consumir la energía necesaria, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, que yo en algún momento también les mencioné cómo es que sobreviven los osos polares en lugares de muy baja temperatura, ¿no? O sea, es un poco como que para pensar, ¿no?
¿Por qué? Si es que ahí están bajo cero, incluso a veces, ¿no? Y si yo llevo a un ser humano allí, pues no resistiría. Pero cómo así los osos polares sí? Si llegan a resistir en aquellos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ellos puedan sobrevivir en esos lugares? Bueno, su alimentación está basada en, bueno, es como en peces, ¿no? Entonces, pero yo quiero saber cómo es posible que ellos sobrevivan en un lugar donde hace demasiado frío, ¿ya? Me puede decir que está adaptado, ya, está bien, está adaptado, pero hay algo más que él le ayuda, ¿ya? Que, pues, el frío no es nada, ni la temperatura elevada, ni el frío van a ser, condiciones para que se pueda desarrollar un ser vivo, ¿no? Eh, Tal es el caso de que el ser que se desarrolle en aquel lugar donde existen estas condiciones, pues vaya a encontrar alguna u otra forma, pues mecanismos que ayuden a contrarrestar ello, ¿no? Así como les iba mencionando, pues en los osos polares, ellos poseen gran cantidad de tejido adiposo, o sea, grasa, ¿no? Grasa parda, incluso les conoce, incluso ustedes también han tenido grasa. Ya, ustedes también han poseído grasa parda. ¿En qué etapa de la vida, saben? ¿Alguien me puede responder en qué etapa de la vida han poseído grasa parda? En la primera etapa de su vida, ¿no? Claro. Ustedes, para que también puedan mantener el calor, tienen esta grasita. Y esta grasita ayuda a conservar, ¿no? ¿Y cómo así, profesor? Pues esta grasita, así como es tejido adiposo, como es grasa, se convierte en una u otra forma en energía calorífica. Y ayuda a que tú puedas mantener una temperatura normal, ¿no? Homeostática. Pero y eso ocurre también en los osos polares. Al poseer ese tejido adiposo, pues les ayuda a que éstas puedan generar lo que es como que un aislante térmico, para que ellas no puedan verse afectadas por algún tipo de temperatura demasiado baja, ¿no? Eso existe, claro, eso existe y eso se da, ¿ya? Eso se da. Ten mucho en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Entonces la grasa y las proteínas también pueden convertirse en un proceso similar, por ejemplo, a lo que es la glucólisis o algún otro proceso, eh, similar en cuanto a lo que es el objetivo, ¿no? Que se busca generar ATP, energía, ¿cierto? Energía es lo que se busca, ¿ya? Generar energía. Muy bien. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Y esto es, pues, un tipo de gráfico donde vamos a ir explicando poquito a poquito, ¿ya? De qué se está queriendo hablar, ¿sí? Que también más adelante lo vamos a profundizar, pero vamos a ir con paciencia, ¿ya? A ver, primero, la glucosa en sangre es transportada por la insulina, que va a atravesar ¿qué? La membrana celular. Es importante que recuerdes estos puntos porque cuando hablábamos de diabetes también, recordarás que yo te mencioné que pues la glucosa iba a ser transportada ¿por qué? Por la insulina, ¿cierto? ¿Y qué era la insulina? Pues era una hormona que se producía ¿dónde? ¿Dónde se produce la insulina? En el páncreas, me van a decir, pero específicamente ¿en dónde? ¿En qué lugares? A ver, respuestas al chat privado, ¿ya? Las voy a esperar. Respuestas al chat privado, chicos. Respuestas al chat privado. ¿Dónde se produce la insulina exactamente, no? ¿O quién la produce? Dentro del páncreas, lógicamente. ¿Cómo es que se denomina esa célula? Célula beta, ¿verdad?
la célula beta es la que se encarga de producir esa hormona, ¿no? Porque las células alfa, ¿qué producen? El glucagón, ¿no? La insulina es considerada una hormona hipo o hiperglicemiante. La insulina es considerada una hormona hipo o hiperglicemiante. Jóvenes, ¿cómo es considerada la insulina? Hiper o hipoglicemiante. Respuestas al chat privado. Respuestas al chat privado, jóvenes. ¿Ya? Obviamente la insulina es hipoglicemiante y el glucagón es hiperglicemiante. Ya no olviden eso, ¿sí? ¿Y quiénes son las células que producen la hormona, el glucagón? Pues las células alfa. ¿Y todo ello dónde? En los islotes del Langer, ¿verdad? En los islotes del Langer. Ya. Entonces estamos hablando de la insulina, que es una hormona que va a permitir el ingreso de ¿quién? De quien vendría a ser la célula, la glucosa, ¿verdad? Que va a estar transcurriendo a nivel de tu torrente sanguíneo, ¿cierto? Pero la glucólisis la glucosa tiene que pasar por un proceso denominado glucólisis. Aproximadamente son 10 reacciones químicas que se van a dar en ese proceso, ¿ya? ¿Y para qué se hace eso? Pues para descomponer la glucosa. ¿Y en qué lo vamos a descomponer? En piruvato, ¿verdad? En piruvato. No te voy a mencionar cada proceso porque sería muy larga la clase, demasiado larga, ¿ya? Eso ya lo profundizaremos en algún momento, pero si te empiezo a mencionar las 10 reacciones químicas, aparte de que tal vez no entiendas, va a ser un poquito largo, ¿ya? Porque no es que, bueno, no básicamente que no vayas a entender, sino es un proceso largo, ya es un proceso largo, un tanto largo, ¿sí? Hay enzimas muy, muy conocidas allí, pero es un proceso muy largo, ¿ya? Y bueno, así tanto como el Krebs también, ¿no? Es igual de largo, es un proceso largo, ¿ya? Pero bueno, lo que estamos haciendo nosotros es prepararte para los chicos que van a postular, ¿no? Entonces, darles la mayor cantidad de datos posibles, ¿ya? En un tiempo determinado, ¿no? Chicos, tal vez lo veamos en la clase del colegio, pero con paciencia, ¿ya? Con paciencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, el punto final de la glucólisis, pues, es producir 2 piruvatos, ¿verdad? 2 componentes o 2 resultados que van a conformar 2 piruvatos, ¿no? Entonces, en tu cabecita tiene que estar algo, ¿ya? Si yo te pregunto, tengo 4 moléculas de glucosa, ¿cuántos piruvatos tengo como resultado? Ya, en el proceso de glucólisis. A ver, por 4 moléculas de glucosa, ¿cuántos piruvatos obtengo en un proceso denominado glucólisis? A ver, o glicólisis es lo mismo. A ver. Respuestas al chat privado. Así de rápido, chicos. Tenemos que avanzar, jóvenes, tenemos que avanzar. A ver, rápido, jóvenes. ¿Cuántas? ¿Cuántas o cuántos? ¿Ya está? ¿Ya estamos, jóvenes? Ya, es lógico. Te dije que por cada molécula de glucosa se producen 2 piruvatos. Si tú tienes 4 moléculas de glucosa, ¿cuántos piruvatos tendrías? Multiplica, pues, ¿no? 2 por 4, 8. 8 piruvatos, ¿verdad? Ya, pero quiero que tengas lo siguiente en tu cabecita. Por una molécula de glucosa, 2 piruvatos. 2 piruvatos, ¿cierto? 2 piruvatos. El piruvato, bueno, y todo este proceso también es pregunta de examen, ya, pregunta de examen clásica. ¿Dónde se produce la glucólisis? ¿En qué lugar se da la glucólisis?
Es una pregunta de examen bien clásica. ¿Ya? Bien clásica es. ¿Sí? ¿Dónde se produce lo que es glucólisis? Uy, a ver. A ver. ¿Dónde se produce? En el citoplasma. Y lo está marcando, ¿ve? En el citoplasma, ¿verdad? En el citoplasma se da lo que es la glucólisis. ¿Ya? Ten eso en cuenta, ¿sí? Ya. Pero en el ciclo de Krebs se da en lo que es la mitocondria. ¿Ya? Y básicamente en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Bueno, lo primero que te voy diciendo, recuerda esto. ¿Dónde se da la glucólisis? En el citoplasma, ¿verdad? En el citoplasma, ¿cierto? En el citoplasma. A ver. A ver. Ya. Ya, a ver, muy bien. Ya, no se olviden, acá me estaba olvidando. Los receptores de insulina, ¿ya? Son muy importantes, ¿sí? Recordarlos. Ya, pero bueno, no estamos allí, estamos acá, ¿ya? Glucólisis, se da en el citoplasma, ¿ya? Bueno, el lápiz me quiere fallar, pero bueno, vamos a hacer que no lo haga, ¿ya? Bueno, en el citoplasma se va a dar lo que es el proceso de la glucólisis. ¿Citoplasma de qué, profesor? De la célula, lógicamente, ¿no? De la célula, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Como te iba diciendo, por cada molécula de glucosa me da 2 piruvatos, ¿verdad? Estos piruvatos van a tener 2 destinos, o 2 lugares hacia donde van a poder irse, ¿ya? ¿Y cuáles son? A ver, si el caso fuese que este piruvato tome el camino en un lugar de ausencia de oxígeno, ¿ya? Va a pasar a conformar 2 procesos muy importantes que son conocidos como lo que vendría a ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica, ¿ya? Si pasase a un proceso en ausencia de oxígeno. Pero si pasase a un proceso en presencia de oxígeno, vendría a formar lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? A conformar este proceso, ¿ya? O también conocido como el ciclo del ácido. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo es el otro nombre? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Le estoy dando una pista ya. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Alguien se recuerda el nombre? Ciclo de Krebs es uno de los nombres. Bueno, te pueden poner el otro nombre y no lo sacas. ¿No? Hay que tener en cuenta. Y tiene 3 nombres, ¿no? ¿Ya? Uno es el ciclo de Krebs, el otro es el ciclo del ácido cítrico y el otro nombre es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? Ya está, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Recuerda, de una molécula de glucosa que fue ingresada por lo que vendría a ser una insulina, ¿ya? Captada por un receptor de insulina a nivel de la membrana celular, hacia lo que vendría a ser el citosol o citoplasma, donde se va a producir el proceso de glucólisis, que posteriormente me va a dar como resultado 2 piruvatos, que estos van a estar determinados en 2 situaciones, una con ausencia de oxígeno y una con presencia de oxígeno. En el caso de que fuese con presencia de oxígeno, el destino va a ser el ciclo de Krebs. En el caso de que no presentara oxígeno, va a ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto, jóvenes. Vamos a bajar más, entonces vamos a bajar un poquito más, y vamos a adentrarnos aquí, ¿ya? Vamos a adentrarnos aquí. Ahora, miren, tenemos este proceso, ¿cierto? Tenemos este proceso, ya. Si nuestro piruvato entra al ciclo de Krebs, ya es de ley que es un proceso oxigenado. Y si no, es un proceso desoxigenado, ¿verdad? Y una de las cositas que ocurre en el ser humano, por ejemplo, ya, es la acumulación de ácido láctico.
¿ya? Por un proceso de deficiencia de oxígeno. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, a nivel muscular. ¿Cómo, profesor? Mira, para que tengas un poquito de idea. Cuando tú haces ejercicio, ¿ya? Tú estás consumiendo mucha energía, mucha glucosa, ¿verdad? Ya. Entonces, tú estás haciendo ejercicio, corres y estás corriendo, estás corriendo, estás corriendo, estás corriendo. Y no estás ingiriendo nada de glucosa, nada, ¿ya? Pero tu cuerpo te está pidiendo más y más energía, ¿cierto? Pero lo que estás tú notando en ti, o sea, en tu actividad, es que estás necesitando oxígeno, ¿no? Tu respiración está siendo más rápida y todo, ¿no? Tu cerebro requiere más oxígeno. ¿Por qué? Porque necesitamos, o se está consumiendo demasiada energía, ¿no? Entonces, esa deficiencia de oxígeno hace que uno empiece a pasar el estado de la fermentación láctica y con ende la formación de ácido láctico a nivel muscular. Y por ejemplo es el conocido caso de la producción de calambres, ¿no? O el dolor a nivel muscular. ¿Ya? ¿Han escuchado eso? Ya. Entonces, como bien les decía, si vamos a formar ácido láctico, ya tú estás formando un proceso, por ejemplo, de calambre, como bien conocido, ¿no? Como calambre, ¿no? Entonces, como que no es que duele el músculo, ¿ya? Duele, ¿no? Ya, pues te está dando una señal de que no está ingresando la cantidad de oxígeno necesario para poder realizar los procesos para la provisión de energía y con ende la compensación de la deficiencia energética que estás tú teniendo en ese momento, ¿verdad? Ya. Ahora, pero en el caso de que pasase a lo que es el proceso del ciclo de Krebs, ¿ya? Que es un lugar muy oxigenado donde se va a utilizar oxígeno de ley y que la mitocondria está considerada como una organela importantísima en el proceso de respiración celular, ¿ya? Valga la redundancia, ¿sí? Pero bueno, entonces, no te olvides, ¿ah? ¿Dónde se realiza la respiración celular? Mitocondria, ¿ya? ¿Dónde se produce la mayor cantidad de de energía? También es en la mitocondria, ¿ya? Pero no netamente en la matriz, sino en la matriz del ciclo de Krebs, que es muy conocido, ¿verdad? Pero se va a dar a nivel de lo que es su cresta mitocondrial, allí en un lugar denominado o conocido como cadena transportadora de electrones, ¿ya? Ok. Quería acá hacerte hincapié en esto también acá, ¿ya? Ustedes saben, se han leído un poquito de lo que es el proceso de glucólisis, el ciclo de Krebs. No pasa como piruvato. A la mitocondria no entra como piruvato, ¿verdad? Entra como ¿qué? ¿Alguien sabe cómo qué entra? Ay, chicos, ¿alguien sabe? Como acetilcoenzima, ¿verdad? Ingresa como acetilcoenzima. Entonces, para que se convierta en acetilcoenzima, va a tener que pasar por un proceso. Este proceso se denomina descarboxilación oxidativa. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? Descarboxilación oxidativa. O sea, para que pueda ingresar a lo que es netamente el ciclo de Krebs, pues va a ocurrir acá un proceso denominado descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Ya. Y luego viene recién lo que es el ciclo de Krebs. Y posterior viene la cadena transportadora de electrones, o también conocida como fosforilación oxidativa. ¿Cómo, profesor? Fosforilación oxidativa. ¿Ya? Te estoy dando varios datos. ¿eh? Espero que estés aprovechando. ¿Sí? Espero que estés aprovechando. Ya. Muy bien. No te voy a pedir ahora que te memorices ni las enzimas del ciclo de Krebs, ni lo que es las enzimas de la glucólisis. Son procesos largos. ¿Ya? Son procesos largos y no buscamos eso. Bueno, ahorita que tú te llenes de información basada en eso. ¿Ya? Lo que yo quiero es que tengas por lo menos la ecuación, para que tengas una idea. ¿Ya? La ecuación de la producción que se da en tanto lo que es la glucólisis, en tanto lo que es el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que es nuestra... Ahí está. Nuestro, como un resumen, ¿no? Lo podemos trabajar aquí o también lo podemos trabajar en la otra imagen, creo que tengo acá también. Bueno, este es la respiración celular, ¿ya? O fosforilación oxidativa, también conocida como eso. Ya, esto, aquí, ya. En esto quiero ahondar mucho, ¿sí? Y bueno, es importante que ustedes también lo tengan presente. Ok, creo que se me ha hecho muy grande allí. A ver, allí, ¿no? ¿Se ve allí bien? ¿Está bien, no? Ya, está bien. Listo. Ya. A ver, allí con ese gráfico tú puedes entender todo lo que es glucólisis y todo lo que es ¿cómo te puedo decir? Glucólisis y
ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Ya, ok. Mira. Y esto es lo importante que debes saber, ¿no? Sí, de todo ese proceso, es largo proceso, ¿ya? Incluso, bueno, nosotros en la carrera de medicina nos hacen memorizar, sí, bueno, valga decir eso, ¿no? Nos hacen memorizar todas las enzimas que trabajan tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis. Porque en nuestro caso sí es muy importante y muy relevante, ¿no? Porque existen algunas patologías o enfermedades que tienen que ver con la deficiencia de alguna enzima o algún problema a nivel enzimático, ¿no? Entonces, y todo este proceso se viene abajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Ya para los que van a medicina o ciencias de la salud ya lo van a ver, lo van a repasar muchas veces seguramente allí. Y bueno, en cuanto a lo que es otra carrera, pues ya les puede servir la ecuación completa para lo que es la resolución de un examen, ¿no? De una evaluación, ¿ya? Muy bien. Es el rendimiento energético máximo obtenido por la oxidación completa de una glucosa o de la glucosa, ¿ya? Vamos a tener procesos, como es el caso la producción de moléculas, ¿ya? El proceso, por ejemplo, a nivel del citosol, como bien te decía, ya, a nivel de la matriz mitocondrial y la cadena transportadora de electrones, ¿no? Se daban eso en esos procesos, ¿sí? La glucólisis se va a dar a nivel del citosol, y es por ello que te estaba mencionando de esta forma, ¿ya? ¿Ok? Ok, a ver. Acá está, ¿ya? Aquí y aquí, ¿cierto? ¿Y dónde se está dando? En el citosol, glucólisis. ¿Y qué te da como resultado? O sea, aparte de producirte piruvato, ¿ya? Aparte de producirte piruvato, ¿ya? Te va a producir 2 ATP y 2 NADH, ¿ya? Para quien no sabe qué es un NADH o un FADH, son nucleótidos, ¿ya? Son nucleótidos, son bases o monómeros de lo que vendrían a ser los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya. A ver, estos nucleótidos, conocidos como NADH, FADH, bueno, NADH es conocido como nicotina-adenin dinucleótido, ¿cierto? Ya. A ver, este NADH, ¿ya? Está en forma reducida o oxidada. Como está con un hidrógeno, se sobreentiende que está de forma reducida, ¿ya? Si estuviese con un más, estaría de forma oxidada, ¿sí? En este caso estamos hablando de 2 NADH que se producen y 2 ATP a nivel de la glucólisis. O sea, en el proceso de glucólisis, todas esas reacciones que existen, lo único que te va a dar es 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Ah, que sí, profesor, esa es la producción. Pero te estoy hablando de moléculas energéticas, ¿no? Las que te van a producir energía. Entonces, 2 ATP, 2 NADH, ¿ya? Tengan eso en cuenta, ¿sí? Esos van a pasar a nivel de lo que vendría a ser ahora si formamos en una condición donde exista oxígeno, van a pasar a lo que vendría a ser la fase aeróbica de la respiración celular, que se va a dar a cabo en lo que vendría a ser el ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial. Y con ende, pues como bien les decía, se producen 2 piruvatos por cada molécula de glucosa, ¿verdad? Ya. Entonces ese ácido pirúvico que posteriormente va a convertirse en acetilcoenzima A, ¿ya? En ese proceso denominado descarboxilación oxidativa, te va a producir también 2 NADH. Un NADH, ¿ya? Un NADH. Ya, un NADH. ¿Sí? Estaba confundiendo. Un NADH. ¿Cómo, profesor? Convertirlo de piruvato a acetilcoenzima A, me da como resultado un NADH, claro, un NADH, ¿ya? Y en el ciclo de Krebs, te va a producir, que se va a dar dentro de la matriz mitocondrial, te va a dar un ATP, ¿ya? 3 NADH y un FADH, ¿ya? Un FADH, ¿sí? Ya. Ahora, tienes que recordar lo siguiente. Mira, profesor, ¿y por qué está multiplicado allí por 2 veces? Ya. Yo te dije. Te estoy hablando acá de un ácido pirúvico o piruvato que se va a convertir en lo que es acetilcoenzima A, ¿cierto? Sí. ¿Pero cuántos piruvatos pasaba? 1 o 2 por cada molécula de glucosa. 2. Entonces es por ello que acá se multiplica por 2. Ah, ya, profesor, es por eso que se multiplica por 2, claro. Porque estamos utilizando una molécula de glucosa que te produce 2 piruvatos. Ah, ya, esa es la razón, claro. Esa es la razón, mira. ¿Puedes ver? Sí, ¿verdad? Ahí está, todo por 2. ¿Por qué? En el ciclo de Krebs también, ya, una vuelta me produciría un piruvato. Pero como son 2 piruvatos, me producen 2 vueltas por cada molécula de glucosa. Son preguntas de exámenes, ¿ah? Estas son preguntas de exámenes y que tú debes tenerla en cuenta, ¿ya? Entonces, bien te decía, ¿no? 2
una molécula de glucosa te produce 2 piruvatos. Y si entramos al ciclo de Krebs, cada vuelta es media molécula de glucosa. Una vuelta completa es una molécula de glucosa completa, porque una molécula de glucosa me produce 2 piruvatos. Ya, ok. Ahora, existe una partecita denominada transporte electrónico, la cadena transportadora de electrones, también denominada como fosforilación oxidativa. Estoy hablándote de esto. Y esto se da en lo que es la cresta de la mitocondria, ¿ya? Entre lo que vendría a ser la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria, ¿ya? Entre ese espacio intermembranoso, ¿sí? Ya, pero lo que tienes que recordar allí es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente. ¿Qué es, profesor? Mira, te dice según lanzadera. Mira, ya. Seguramente ustedes en algún punto han escuchado hablar de lo que vendría a ser en esta partecita. Si alguien ha investigado un poquito. Profesor, yo he visto, ahí dice 36 y 38 ATPs. Claro. Hay que recordar que un NATH me produce 3 ATP. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? Un NATH en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Te produce 3 ATPs. Ah, ya, o sea, un NATH hace referencia a 3 ATPs, claro. ¿Sí? En todo este proceso de cadena transportadora de electrones te va a producir, un NATH te va a producir 3 ATPs. Ah, ya, 3 ATPs. Yo sé que la energía tiene que ser transformada a ATP, claro, ya, muy bien. Ahora, en este caso, como bien te decía, por eso es que quiero que entiendas esto. Mira, si acá tengo 2, ¿cierto? Por 2 NATH, ¿cierto? 2 por 3 ATP me produciría 6 ATP. ¿Por qué 2, profesor? Te dije que lo multiplicamos, ¿no? Porque tenemos 2 piruvatos, ¿cierto? Claro, 2 piruvatos, ¿no? En este proceso teníamos 2 piruvatos. Y en el ciclo de Krebs también tenemos 2 piruvatos, ¿verdad? Entonces tenemos 3 NATH, multiplicado por 2 serían 6 NATH, ¿verdad? 6 NATH, ¿cierto? Ya. Pero ahora vamos a multiplicar, porque cada NATH me produce 3 ATP, 3 ATP, ¿verdad? Sí. Entonces, 3 por 3, 9 ATP, multiplicado por 2, porque son 2 moléculas, 2 piruvatos, serían 18, ¿verdad? Y así, en este caso también. Un FATH, la diferencia con el FATH y el NATH es que el FATH solamente te produce 2 ATP. 2 ATP como resultado. Entonces, 2 ATP lo multiplicas por 2, serían 4 ATP como resultado de la fabricación de FATH. ¿Ya? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Ya? FATH. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Siempre dicen, profesor, han hablado de lanzaderas, ¿no? Dice que las NATH que se producen en el proceso de glucólisis a nivel del citosol y para que puedan pasar a la cadena transportadora de electrones van a utilizar lanzaderas. Una es la malato aspartato y la otra es la glicerol 3-fosfato. ¿Cuál de ellas te produce 6 ATP y cuál de ellas te produce 4 ATP? Mira, a ver. La cadena transportadora de electrones tiene complejos, ya, en toda su membrana. Estos complejos se encargan de permitir el paso de electrones y con ende producir lo que es el paso también de protones, ¿ya? Y este paso de protones va a generar una fuerza de gradiente que al pasar por lo que vendría a ser la ATP sintasa, pues va a generar ATP, ¿ya? Entonces se nos dice que el NATH, ¿ya? Que al pasar como NATH, ¿sí? Y es al hacerla la malato aspartato, te va a producir 6 ATP. Pero si la hace la otra lanzadera, la glicerol 3-fosfato, te produce 4 ATP nada más. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? O sea, si la transporta NATH que se da en el citosol, ¿ya? Hacia lo que es la membrana, si la transporta la malato aspartato, te produce 6 ATPs. Pero si la transporta la glicerol 3-fosfato, te produce 4. Profesor, pero usted me dijo que el NATH te daba 3 ATP. Sí, pero tienes que tener en cuenta que cuando esta va a transportar sus electrones y le va a transferir, no le transfiere a un NATH cuando se transporta por glicerol 3-fosfato, sino la transfiere a un FATH. Y ya te dije que FATH solamente transporta 2 ATPs, o forma 2 ATPs, ¿ya? Ten eso en cuenta, ¿sí? Seguramente ya cuando lo vimos, la clase que tratamos, respiración celular, vimos eso. Y simplemente te estoy haciendo recordar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, como idea general, o generalizada, valga la redundancia, ¿ya? Pues, a ver, ya. Como idea generalizada, aquí está, ¿verdad? Ya. Tú, ¿cuánto? Vas a la suma, pues, ¿no? La suma. Si vas con lanzadera malato aspartato, son 6 ATPs, son 38 ATPs como resultado final, entre lo que es glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y lo que es cadena transportadora de electrones,
o fosforilación oxidativa. Todo ese proceso te produce 38. Te produce 36 por el tipo de lanzadera. Si te menciona malato aspartato, ya es 38 ATP como resultado final. Si te mencionan glicerol 3-fosfato como transportador, 36 ATP. No hay nada que hacer allí. ¿Sí? No hay nada que hacer allí. ¿Perfecto? Muy bien. Eso es lo que tienes que tener en tu cabecita. Recordar. Un NADH me produce 3 ATP como resultado final. Un FATH solamente 2 ATP. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Acá abajo también te lo menciona, ¿no? Y te dice, la glucosa utiliza 6 moléculas de oxígeno, ¿ya? Que posteriormente se van a conformar en 6 moléculas de agua, ¿no? Como resultado final, 6 moléculas de dióxido de carbono, como proceso general, global, total, como resultado general, y 38 ATPs como máximo, te dice. Tendría 36 si la lanzadera fuese glicerol 3-fosfato. Tiene 38 porque es malato aspartato. ¿Sí? Ya. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ahora. Esto, ya. Te lo quería reforzar. Bueno, esto es lo mismo. Ya, esto es lo mismo. Igualito. ¿Ya? Esto te lo quería reforzar. ¿Ya? Por eso es que te lo puse. Porque puede que no hayas entendido o puede que haya quedado dudas. Entonces ahora debería quedar ya bien claro. ¿Ya? Bien claro. ¿Sí? O al menos llevarte alguna idea más o que te acerque más a lo que se quiere buscar, ¿no? Ya, vamos a resumirlo, así de rápido nada más, ¿bien? A ver, matriz mitocondrial. ¿Dónde se da este proceso de la fosforilación oxidativa cadena transportadora de electrones? Ya les dije, en esa cresta, ¿verdad? En esa membrana. Y existen complejos. Uno de ellos es el sistema 1, sistema 2, sistema 3 y lo que es la ATP sintasa, ¿ya? Mírenme, estos sistemas que van a estar en lo que es la membrana, ¿ya? Que conforman tanto lo que vendría a ser el espacio, la membrana interna básicamente, ¿no? Porque acá está el espacio intermembrana, acá afuera estaría la membrana externa, y este es el espacio intermembrana, ¿no? Ya. Mira, como bien les decía, los NADH tienen que ser transportados hacia aquí, hacia esta cadena, ¿verdad? ¿De dónde? Del citosol. Venían aquí y tenían que ser transportados hacia esta cadena. Estos complejos que están aquí sirven para pasar lo que son los electrones. Transportan electrones. Pasan electrones y con ende también pasan protones. Y los protones pues son los hidrógenos, ¿verdad? Ya. Entonces, el NADH, cuando pasa, te produce 3 pares de hidrógenos. O sea, te permite el paso de 3 pares de hidrógenos. ¿Ya? 3 pares de hidrógenos. ¿Sí? 1, 2 y 3. Estos 3 pares de hidrógenos van a generar una gradiente. Aquí, una fuerza. Y al generar esta gradiente o esta fuerza, van a permitir el paso por lo que vendría a ser la ATP sintasa, este complejo. Y este complejo tiene la propiedad de que al pasar estos protones generan a partir de ADP ATP, ¿ya? Entonces quería que recuerdes esto. Por cada NADH se producen 3 pares de hidrógenos, ¿ya? A nivel del espacio intermembrana. Entonces, por lógica, si se generan por cada 2 hidrógenos te genera un ATP, por cada NADH ¿cuántos ATP estarían generando? 3 ATP, ¿verdad? Ya entendiste eso, ¿no? Ahora, en el caso del FAT, como no entra en el FAT no ingresa al primer complejo, sino entra al segundo complejo de frente, ¿ya? Al segundo complejo de frente, pierde un par de protones. Entonces, por lógica, solamente tendríamos 2 pares. Y esos 2 pares que van a pasar solamente van a generar 2 ATPs. Es por ello que te dije, ¿no? ¿Recuerdas? Que FATH te producía solamente 4 ATPs, mientras que el NADH te producía 6 ATPs. ¿Recuerdas? Sí, recuerdas, ¿verdad? Sí, recuerdas, ¿ya? Sí, recuerdas. Muy bien. Y bueno, la coenzima Q y el citocromo C son como impulsadores que van a proseguir o van a conducir la transferencia de electrones a los diferentes sistemas, ¿ya? Eso es básicamente lo que representa este complejo, ¿no? Ya. Entonces, profesor, a esto venía lo que eran las lanzaderas. Claro, como bien te decía, si la lanzadera iba a ser transportada por malato aspartato, ¿ya? Iba a transportar sus electrones al NAT y pasaba como NAT. Pero si es por el glicerol 3-fosfato pasa aquí, al FAT. Y sabes que si si pasa por el FAT, ya perdió un par de hidrógenos. Y si pierde un par de hidrógenos, pues ya perdió 2 ATPs, ¿verdad?
2 ATPs. Y por ello, como resultado general final, tenemos que por cada NADH te produce 3 ATPs y por cada FATH solamente te produce 2 ATPs. Recordarás, ¿verdad? Recuerdas eso, ¿cierto? Ya te lo dije, ¿verdad? 3 y 2. FATS es 2 ATP y NADH 3 ATP. ¿Ya? Y simplemente es el paso de electrones, ¿no? Los electrones pasan y generan una gradiente que posteriormente debe ser devuelta. Y al ser devuelta, pues genera lo que es una fosforilación oxidativa con ende la generación de ATP a partir de ADP. ¿Ya? Esta es la ATP sintasa, conformada por complejos F1 y F0. ¿Ya? Y bueno, las moléculas de agua también que se van a originar aquí, pues, ¿no? Con el paso de lo que son los hidrógenos. ¿Ya? Eso es lo que es metabolismo celular. Si tú entiendes eso, ya estás, ya estás prácticamente, ¿ya? Y no está difícil. ¿Cierto? No está nada difícil, ¿verdad? No está nada difícil. ¿Ok? Creo que no, chicos, ¿no? Creo que no está nada difícil. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí se entendió, no, jóvenes? Te voy a hacer algunas preguntas que quiero que tú me vayas respondiendo, ¿sí? Te voy a hacer algunas preguntas que quiero que me vayas respondiendo y vamos a ver cómo hemos interpretado lo que hoy día hemos hecho, ¿sí?